La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Estados Unidos a la expectativa de una nueva ronda de diálogos entre Maduro y Guaidó. Si Maduro cede estos espacios democráticos y restaura, digamos, las instituciones y que da espacio, podemos comenzar procesos de evaluar el levantamiento de algunas sanciones que hemos hecho en el pasado. ¿Podrían las sanciones convertirse en herramienta de negociación? Desinformación y largas filas marcan proceso de inmunización en Venezuela. Cada uno tiene una información distinta. Se arman colas por donde sea. En algunos casos, ciudadanos deben esperar hasta 10 horas para vacunarse. Abuelos refugiados migrantes sufren de hambre. El 41% nos contaba que ha tenido que reducir su ingesta de alimentos. ACNUR advierte que los que no viven solos tienen a su cargo el cuidado de otros familiares. Y una venezolana que va a la conquista de su propio reinado Disney. Ese punto en que está el cielo y mar me llama y yo que sé cuán lejos es. Bettina Lobo aspira a ser la primera princesa hispana del Reino Mágico. Hola amigos de La Voz de América, desde Washington les doy la bienvenida a una nueva emisión de Venezuela 360. Yo soy Natalie Salas Guaitero. Comenzamos con un tema de análisis y es que Venezuela estaría a las puertas de una nueva ronda de diálogos entre gobierno y oposición. De hecho, Noruega hace un nuevo intento por promoverlo y una comisión ya llegó a Venezuela para sortear las cartas y ver si ambos bandos están dispuestos a sentarse a la mesa. Por una parte, el presidente Nicolás Maduro tiene una lista de exigencias y por la otra, el líder de la oposición, Juan Guaidó, también ha indicado que para negociar el oficialismo debe ceder en algunas áreas, como por ejemplo las elecciones presidenciales. Ahora, ¿dónde queda Estados Unidos en este proceso? Estamos en vivo con Cristina Caicedo Smith. Hola, Cris. ¿Cuál es el papel de Washington y cómo puede impactar en lo que de estos diálogos resulte? Bueno, Natalie, Estados Unidos tiene un gran impacto. Según analistas consultados por La Voz de América, recordemos que esta no es la primera vez que ambas partes se sientan en la mesa de negociación. Si recordamos, en los últimos 3 años, esta sería la tercera vez que posiblemente tanto la oposición como el gobierno de Nicolás Maduro se sientan en la mesa de negociación. ¿Y qué está en juego? Sobre todo para el gobierno de Nicolás Maduro, las sanciones. Si recordamos, la última vez en Barbados se levantaron de la mesa por parte de los delegados de Nicolás Maduro debido a que Estados Unidos impuso estas sanciones. Y en esta ocasión, en varias ocasiones, el Departamento de Estado y también el secretario de Estado, Antony Blinken, ha dicho de que las sanciones pueden ser una carta de juego o también puede ser algo que se puede quitar de acuerdo a cómo estas negociaciones se estén llevando a cabo. Desde Oslo hasta Barbados, esta no es la primera vez que representantes del gobierno venezolano y la oposición, liderada por Juan Guaidó, se comprometen a una ronda de diálogos con mediación internacional. Y aunque Estados Unidos no ha formado parte directa de las negociaciones, sí que podría tener gran influencia en las mismas. Si Maduro cede estos espacios democráticos y restaura, digamos, las instituciones y que da espacio, podemos comenzar procesos de evaluar levantamiento de algunas sanciones que hemos hecho en el pasado. El líder opositor Juan Guaidó, que en ocasiones se ha mostrado escéptico al diálogo, recientemente dijo estar dispuesto a sentarse a la mesa, pero con condiciones. Hacen falta garantes, hacen falta compromiso, como lo decíamos ayer, también de nuestros aliados de la comunidad internacional. El presidente Nicolás Maduro también tiene sus peticiones, como el levantamiento de las sanciones, la reactivación de los activos y las cuentas bancarias y la legitimación internacional de sus poderes. El reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Ya en 2019, Noruega facilitó las negociaciones entre los delegados de Maduro y Guaidó, conversaciones que se interrumpieron luego del endurecimiento de las sanciones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un papel, tenemos toda la palanca, tenemos todo, la influencia necesaria, pero no aflojamos la cosa. Tanto el presidente venezolano como el líder de la oposición han dicho que esta nueva ronda de negociaciones se encuentra en una fase pendular.
una etapa en la que se definirán las condiciones que incluyen un cronograma electoral amplio y el levantamiento de sanciones económicas. Pero Estados Unidos espera acciones concretas, aunque implique sacrificios. Pero para entrar en una negociación, los dos lados tienen que dar un poco y como decimos en Colombia, los dos lados van a tener que tragar sapos por el bien del país. En el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición. Analistas aseguran que en esta nueva ronda de diálogo deben existir más garantes en ambos lados de la mesa. Maduro podría tener el control de ciertas reglas del juego, pero Guaidó continúa con un gran apoyo internacional que incluye a Estados Unidos como una de sus fichas más importantes. Y bueno, hasta el momento está por definirse el lugar y también cuáles serán los delegados por ambas partes. Se ha hablado de que puede ser México. Natalie. Gracias a nuestra compañera Cristina Caicedo Smith. Hacemos una pequeña pausa, pero a la vuelta les contamos sobre la más reciente advertencia que hace ACNUR sobre la población migrante de adultos mayores. No se vayan. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Seguimos en Venezuela 360 y una crítica situación enfrentan los adultos mayores refugiados y desplazados en América Latina, de los cuales un significativo número son venezolanos. De acuerdo con un reciente estudio de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como consecuencia de la disminución de ingresos por las restricciones de la pandemia, el 41%, escuche bien, el 41% de estos abuelos se vio en la necesidad de reducir la ingesta de alimentos. En palabras sencillas, ACNUR hace un llamado para que estas personas sean mejor atendidas porque están pasando hambre. Jaime Moreno está con nosotros. Jaime, ¿qué recomienda ACNUR para hacerle frente a esta situación? Hola, Natalie. Lo que está recomendando ACNUR es que los gobiernos que están recibiendo a los migrantes, sobre todo venezolanos, que son la gran mayoría en la región, le presten una mayor atención a esta población, que es una población que no está informada sobre los programas que existen, no es una población que esté informada sobre, digamos, diferentes capacitaciones a las que tienen acceso o también otro tipo de beneficios sociales. Es una población que tiene más de 65 años y es la que está llevando la peor parte en esta pandemia, justamente porque tiene también limitaciones a nivel de salud, de movilidad. Por esta razón, le están pidiendo a los gobiernos que le presten mayor atención a esta población, que es una población que está llevando, digamos, serias dificultades por la pandemia. Los adultos mayores, refugiados y desplazados son el grupo poblacional más impactado por la pandemia.
El 42% no tiene acceso a un servicio adecuado de salud y cerca del 64% vive prácticamente de la caridad o depende de algún familiar. Esto es lo que se desprende de una reciente encuesta realizada por la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. El 41% nos contaba que ha tenido que reducir su ingesta de alimentos. Esto es algo que realmente nos preocupa porque ya antes de la pandemia una gran mayoría no consumían no hacían 3 comidas diarias. Y bueno, algo muy importante, sobre todo para las personas mayores y que nos han destacado a lo largo de toda esta encuesta, es el sentimiento de aislamiento. Soledad, abandono, separación fueron sentimientos que aumentaron básicamente porque los lugares de esparcimiento a los que asistían los ancianos migrantes fueron cerrados por la pandemia. El impacto fuerte lo sufrió el 11% de los adultos mayores que reportaron vivir solos. La pérdida de contacto con esas redes de protección, de apoyo que tenían antes de la pandemia, ya sean familiares, pero también redes comunitarias. La encuesta de ACNUR halló otro punto de interés. 60% de los ancianos no viven solos, sino que tienen la responsabilidad de cuidar de otras personas adultas e incluso de menores de edad. Esto todavía agrava más la situación, porque la pobreza a la que se enfrentan las personas mayores se traslada también a la familia, a los familiares o a las personas que tienen a su cargo. A diferencia de otros grupos poblacionales de refugiados migrantes, los adultos mayores están menos informados de los programas sociales a los que pueden aplicar. ACNUR revela que el 58% no ha recibido ningún tipo de ayuda humanitaria y una de las dificultades más grandes que se presenta con esta población es la dificultad de regularizarlos, entre otras cosas porque el 24% reportan no tener ningún documento de identificación. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América. Gracias a Jaime Moreno. Y ahora vamos a darle una mirada a la realidad de los indigentes o personas que viven en las calles de Caracas. Y es que cada día un autobús cargado de solidaridad recorre la ciudad capital venezolana para atender a estas personas. Les ofrecen una ducha, comida caliente y ayuda para los que están buscando reinsertarse en la sociedad. Se trata del Panabús, una iniciativa que ya suma 4 años haciendo panas a pesar de la pandemia. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta. Transformación sobre ruedas es su lema. El Panabús es una red de unidades móviles que recorre zonas vulnerables de Caracas con un equipo de especialistas preparado para brindar asistencia psicológica, médica, alimentación y aseo personal a quienes viven en las calles. Acá pasan cosas increíbles. Nos ha pasado que hay personas que entran, pues cerramos la puerta y escuchamos brincos. Y cuando preguntamos, la persona nos dice, es que tenía tanto tiempo que no me bañaba y, o sea, me siento increíble. Pero para entrar al Panabús, el individuo debe mostrar su interés por conseguir un empleo o abandonar los vicios que lo llevaron a la indigencia, pues, según explican sus promotores, la misión es lograr la reinserción social a futuro. Por una persona que se reinserte a la sociedad es quizás una familia que le estás dando la oportunidad de salir adelante. Efectivamente, la gente puede salir de la calle, puede tener una segunda oportunidad y además la puede, digamos, aprovechar al máximo. Y aunque de los 3.200 casos que han atendido hasta la fecha, son pocos los que se han abierto un nuevo camino, las experiencias exitosas no dejan de sorprender. Este fue un señor que pasó 28 años bajo consumo. Cuando llegó a nosotros tenía 5 años sin haber dejado de consumir, o sea, había pasado por su proceso ya de rehabilitación. Sin embargo, el proceso de reinserción social se le había hecho cuesta arriba porque pues, lo estaba haciendo por mérito propio. Había conseguido trabajo, en el trabajo donde estaban lo estaban explotando porque sabían su condición de calle. Posterior a eso no tenía tampoco el restablecimiento de los vínculos familiares. Y bueno, empezamos a trabajar con él, con lo que teníamos. Ahora está trabajando, tiene un empleo estable. En Venezuela no hay estadísticas oficiales de cuántos ciudadanos viven en las calles, pero de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, un 79% de la población del país se encuentra en pobreza extrema. Aún en medio de la pandemia y la cuarentena impuesta, las solicitudes de asistencia en Panabús se mantuvieron, según los voceros de esta iniciativa, debido al aumento del número de personas que no pueden cubrir siquiera sus necesidades básicas. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Hacemos una nueva pausa. Al regreso hablaremos de la pandemia y cómo se lleva a cabo el proceso de vacunación en Venezuela. Ya volvemos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Esto es Venezuela 360. Ahora nos vamos a Caracas. ¿Qué pasa con el proceso de vacunación en Venezuela? Pues incertidumbre, largas filas y horas de espera es lo que describe las jornadas de vacunación masiva contra el COVID-19 en este país. El presidente Nicolás Maduro anunció que la selección de turnos ocurriría a través de una plataforma digital, por cierto, cuestionada por los críticos del gobierno. Sin embargo, nuestra corresponsal Carolina Alcalde nos cuenta que en la práctica ciudadanos de cualquier grupo etario estarían recibiendo la vacuna con solo presentar su cédula de identidad, aunque muchas veces deben esperar muchas, pero muchas horas. Veamos. Vacunarse en Venezuela es una historia diferente. Está registrado en el sistema Patria, el cual ha sido considerado como un mecanismo de control social por diversos sectores, o en el Registro Nacional de Vacunación a través de la página del Ministerio de Salud. Son 2 de los requisitos establecidos por el gobierno para optar por la vacuna contra el COVID-19 en Venezuela. El país inició la segunda fase del proceso de inmunización que, en teoría, debería dar prioridad a personal sanitario rezagado, adultos mayores y personas con más de 2 enfermedades preexistentes, seleccionados de forma aleatoria. Sin embargo, el día a día es distinto. A pesar de no haber sido convocados a través del sistema Patria, muchos ciudadanos venezolanos han decidido acudir a centros de vacunación y hacer filas como estas para tratar de inmunizarse contra el COVID-19. Muchos de ellos han sido recibidos durante los últimos días. De acuerdo con ciudadanos consultados, las filas pueden prolongarse incluso por más de 10 horas, pero cada experiencia es diferente. Cada uno tiene una información distinta. Se arman colas por donde sea y no se orientan. Lo único que tienen malo, no hay una orientación de cómo deben de organizar las colas. Yo soy tan venezolana como todos, yo no necesito un carnet para recibir un derecho que me establece la Constitución. Nosotros estamos aquí desde las 3 de la mañana, yo y mis compañeros. Que tenemos que esperar un poquito porque hay que tener paciencia, son muchísimos. Pero paciencia es lo que no todos pueden tener, como es el caso de la señora Rosa Delgado, quien tiene 79 años y padece de diabetes, asma, hipertensión y problemas de cadera y rodilla. ¿Qué le dijeron? Que no, que tenía que hacer la cola. No me voy, no aguanto más, yo no puedo estar parada. En general, quienes sí fueron convocados a través del sistema Patria dicen sentirse satisfechos con el servicio. Por ejemplo, esta señora de nombre María Auxiliadora nos cuenta que recibió un mensaje de texto en el que le indicaban hora, fecha y lugar de vacunación. Según ella, el proceso fue rápido. Aquí adentro, muy organizado. Funcionarios sanitarios aseguran que el proceso de vacunación masiva avanza favorablemente, pero hay que tener paciencia. Siguen llegando vacunas, a pesar del bloqueo, a pesar de todas las instancias, siguen llegando vacunas, gracias a todas las gestiones que ha hecho nuestro alto gobierno y nuestro comité presidencial del COVID-19. Por eso el llamado a la población que mantengan la calma, por eso el llamado a la población que se mantenga tranquilo, que a todos les va a llegar su mensaje, todos van a ser vacunados
pero en diferentes momentos. Y mientras el gobierno pide paciencia y los venezolanos piden celeridad, el presidente Nicolás Maduro insiste en que las sanciones impuestas por la comunidad internacional le han dificultado el acceso a las vacunas solicitadas. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Así están las cosas en Caracas, mientras la comunidad internacional busca la manera de ayudar a varios países de la región. El gobierno de España anunció el envío de varios millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a América Latina y entre este lote, algunas podrían ir a Venezuela. Todo esto a través de las aportaciones del país europeo al sistema COVAX. Julia Riera conversó con expertos sobre el alcance que esta medida puede tener. Adelante. Segundo semestre Recientemente, el gobierno español se comprometió a aportar 15 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 al mecanismo COVAX. La cifra se suma a la anunciada en abril pasado de 7,5 millones de dosis que irían a varios países de América Latina, por lo que en total España prepara una donación de 22,5 millones de inóculos. Pero ¿cuántas de estas dosis podrían llegar a Venezuela? Fuentes del PSOE, partido al que pertenece el jefe de gobierno, explican que aún es pronto para saberlo, pero existe la voluntad de apoyar a los venezolanos. Somos conocedores de las dificultades para acceder a las dosis y desde esa perspectiva nuestra solidaridad va a ir a más. Pero la donación no quedaría solo en un regalo de vacunas. El representante del PSOE destaca la importancia de crear una misma hoja de ruta entre el gobierno venezolano y la oposición para hacerle frente a la emergencia sanitaria. Somos conscientes de las grandes dificultades que atraviesa Venezuela y de ahí la necesidad, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo provocada por la COVID, de dialogar. De acuerdo con la OPS, Venezuela se encuentra en el último lugar en la lista de naciones latinoamericanas y sus avances en la vacunación. Galenos venezolanos destacan la importancia de la contribución de la comunidad internacional, pues países como Venezuela podrán tener mayor posibilidad de lograr su inmunidad. Rusia no ha estado en la capacidad de mantener el flujo de vacunas que se había ofrecido. La realidad palpable en este momento hoy es que hay una escasez en las vacunas clara, no solamente en Venezuela, sino también en la región. Mientras la oposición y algunas ONGs califican el proceso de vacunación como opaco, el presidente Nicolás Maduro denunció la demora de las vacunas ofrecidas por COVAX. Nos habían dicho mayo, nos habían dicho junio, y ya el dinero está depositado. Ahí está el dinero para que se cobren las vacunas. Expertos españoles apuntan que la migración de venezolanos aumenta cada año y podría convertirse en un factor de riesgo. Si te llega un influjo de emigrantes venezolanos con poca vacunación que pueden traer alguna variante nueva o con las mismas variantes de siempre, esto va a ser focos de posibles contagios. Mientras la población no esté totalmente vacunada, estos contagios pueden ir circulando. Otros países europeos que anunciaron nuevas aportaciones al sistema COVAX son Finlandia, Estonia, Francia, Malta y Suiza. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona, España. Una nueva pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. Quédense con nosotros. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes.
Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Y ya en esta parte final de Venezuela 360 queremos finalizar con una historia de magia y melodía. Fíjense, cantar en un musical puede ser un gran sueño. Por supuesto no fue el mío, pero sí el de muchos artistas que persiguen su meta sin importar las incontables audiciones y quizás muchos rechazos que tengan en el camino. José Pernalete conversó con una venezolana que aspira a convertirse en la primera princesa Disney hispana. Veamos. Ella es Bettina Lobo, una joven venezolana que a través de las redes sociales muestra su talento al cantar. Vive en Estados Unidos y persigue un sueño que sin duda para muchos resulta encantador. Esa es como mi meta, yo quiero ser la primera princesa latina Disney y sí, sonará loco, sonará un sueño enorme, pero yo no le tengo miedo a los sueños grandes, definitivamente. Con 24 años, Bettina cautiva a sus seguidores digitales de todo el mundo. Interactúa incluso con quienes le expresan su alegría y agradecimiento luego de cada una de sus interpretaciones. De hecho, se ha vuelto inspiración para otros soñadores de la aldea global. Y me escriben y me dicen, cónchale, tu video me ha ayudado a mí y a mi hermanito que tiene síndrome de Down y ver tus videos de princesas nos hace demasiado feliz. Bettina estudió teatro musical en Estados Unidos y ya cuenta con unas 70 audiciones en distintos escenarios. A diario se conecta a través de las plataformas de TikTok e Instagram para descubrir cómo y de manera más frecuente puede acercarse a su audiencia. Hacer el contenido lo más real posible a como mis experiencias de vida. Y nunca me imaginé que tanta gente se iba a sentir identificada con una venezolana que se mudó a los 18 a estudiar teatro musical y ha tenido todas estas experiencias de ser de las pocas internacionales en audiciones, el shock cultural. Y bueno, como todo el que ama ver a su artista desde primera fila, aprovechamos la visita en casa de Bettina para retarla en la interpretación de varias piezas musicales de talla internacional. Todo en menos de un minuto. On my own, pretending he's beside me. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. I have confidence in me. Ese punto en que están cielo y mar me llama. Can you feel the love tonight, the peace the evening brings? For the first time in forever, there'll be music, there'll be fun. Y como quien pide la del estribo en una reunión social, la joven artista nos obsequió otra canción que servirá de inspiración para muchos venezolanos dentro y fuera de su país. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami. Y del mundo mágico nos vamos a la realidad de Caracas, que no por arte de magia se ha llenado de colas en varias esquinas y zonas populares. Son filas de personas que esperan ser vacunadas contra el COVID-19 y más en este momento que la OPS ha hecho un llamado para cerrar las brechas de acceso a las vacunas y aumentar su producción en los países de América Latina y el Caribe. Hasta aquí esta edición de Venezuela 360. Les habló Natalí Salas Guaitero. Será hasta la próxima semana.